Muchos sostienen que en realidad el significado del concepto cultura de la cancelación depende de quién lo define. Es por eso que tienen hasta 3 minutos para explicar qué es lo que ustedes consideran cultura de la cancelación. Comencemos contigo, Diego. Sí, claro. De hecho, creo que cualquiera de quienes nos preguntamos constantemente de qué hablamos cuando hablamos de la cultura de la cancelación, casi siempre nos tenemos que preguntar algo que tú has señalado en la introducción, ¿no? Es que en realidad muchas veces depende desde qué cristal lo veamos, desde qué punto de vista nos encontremos. Principalmente creo yo para entender lo que hablamos o de qué hablamos cuando hablamos de cultura de cancelación, tenemos que entender que este término parte principalmente de una perspectiva de ciertas posiciones de derecha conservadora que se relacionan principalmente frente a fuerzas progresistas que ellos sienten amenazan el status quo que mantienen normalmente respecto a la sociedad. Uno de los principales términos de los cuales se discute cuando hablamos de la cultura de la cancelación principalmente se relacionan alrededor de las social justice warrior, que es una especie de adjetivo peyorativo para ciertas fuerzas o movimientos progresistas, ya sea el movimiento feminista o movimientos disidentes, que de alguna u otra forma buscan o realmente impulsan demandas de reivindicación en la sociedad que desde muchas fuerzas de derecha conservadora son rechazadas y por lo tanto cada vez que tú le dices a alguien conservador o de derecha que está mal o que está, digamos, ya sea diciendo algo sexista, machista, misógino o discriminador, por dar 4 o 5 adjetivos, automáticamente ellos asumen de que tú estás cancelándolos, estás intentando de alguna forma vulnerar su libertad de expresión, porque cada vez que hablamos de la cultura de cancelación, eventualmente todo lo acabamos derivando hacia un debate de la libertad de expresión. Y eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, también es cierto, en menor medida, pero existe una izquierda conservadora que también lo utiliza para de alguna forma validar ciertas prácticas del mismo tipo, es decir, machistas, misóginas, discriminadoras, racistas, y que frente a una nueva fuerza progresista o digamos de ciertos valores que nunca han estado bien tampoco en la sociedad, pero que de alguna forma las hemos validado, también suelen exigir o demandar una especie de defensa frente a esta cultura de la cancelación que simplemente les indica que, digamos, muchas de las cosas que antes estaban normalizadas no necesariamente estaban bien tampoco, ¿no? No porque algo sea legal quiere decir que sea bueno, eso es algo que normalmente lo discutimos desde la filosofía. Y me parece que esos son dos puntos desde los cuales tú puedes observar la cultura de la cancelación. De que hay más, seguramente. No creo que existiera. Me gustaría saber si Pablo y Guadalupe coinciden o no conmigo en que existe una sola definición de la cultura de la cancelación. Pero creo que esa es la primera aproximación que les podría decir. Perfecto, muchísimas gracias, Diego, por darnos esta breve introducción a tu pensamiento. Ahora vamos a pasar a Guadalupe, por favor. Bueno, retomando la primera parte de Diego, esta cuestión del punto de vista en el que nos posicionamos tiene mucho que ver en lo que vamos a abordar de la cultura de la cancelación. Sabemos que es anular, bloquear puntos de vista, ideologías, comentarios, publicaciones y demás, tanto de una persona física, entidades, empresas, grupos sociales, organizaciones, sabemos que va por ese estilo, ¿no? Ahora, también tiene que ver mucho esta cuestión del juicio de valor. Esto de que se emite, pero se juzga quién lo emite, al comentario, discusión, charla y demás, y no se argumenta qué es lo que emite, sino quién lo emite. Por eso vemos que en muchos casos quienes son cancelados son famosos, famosas, o grandes figuras públicas como políticos y demás, ¿no? Ahora, esta cuestión de también qué genera esta cuestión de la cancelación, que no es solamente desde las redes sociales, desde lo que es la visión más global que sabemos, sino desde ya estratos muchos más intermedios, como un bullying grupal, la cancelación de una persona y a partir de la cancelación de esa persona un grupo se pone de acuerdo y directamente genera lo que podríamos determinar como un bullying grupal, esa cuestión de, bueno, no estamos de acuerdo con lo que estás planteando, pero bueno, se da en conjunto y es mucho más, como más fuerte. Ahora, por otro lado, tenemos esta cuestión de lo que vendría a ser
las internas y ataques que pueden generar estas cuestiones de la cancelación. Los dichos también que lo que generan es que muchos famosos y famosas pierdan sus trabajos, políticos, figuras públicas, lleven a que pierdan sus trabajos y demás por la reputación, por los dichos capaz de hace muchos años, y no, capaz no hay esa posibilidad o no se demuestra tanto lo que tratan de corregir en ese momento. Muchas gracias. Gracias a ti, Guadalupe. Bueno, por último, Pablo, por favor. Claro, bueno, yo antes de tal vez entrar de lleno con una definición de qué es la cultura de cancelación, me gustaría dar un preámbulo de dónde proviene, ¿no?, tal movimiento, porque me parece bastante interesante. Yo no lo sabía y al investigar este tema me enteré, ¿no? Según un artículo de la revista Vox, la idea de cancelar empezó como una herramienta de las comunidades marginalizadas para acertar sus valores en contra de las figuras que tienen poder y autoridad, ¿no? El concepto tiene sus inicios en la cultura afroamericana, pero la frase como tal de cultura de cancelación se va a originar en 1991 con una película que se llama New Jack City, perdón, y toma más tracción en 2014 con una comunidad llamada Black Twitter, en Twitter también, ¿no?, que es una red de usuarios que se encargaba de dar atención a eventos que mostraban injusticias o crímenes hacia la comunidad afroamericana, especialmente en los Estados Unidos, ¿no? Entonces es ahí cuando empezó a ganar más tracción este movimiento, y la intención de tal movimiento también es hacer notar quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios, ¿no? Desde este punto de vista, yo creo que tiene dos aspectos dicha connotación, ¿no? Un aspecto positivo y un aspecto negativo, demostrar quiénes son las víctimas y victimarios. El aspecto positivo, yo creo, que es muy eficiente en hacer notar injusticias cuando realmente este es el caso, ¿no? Yo creo que han habido casos innumerables en los que realmente ha sido bastante acertado, que si yo cancelar, más allá de que este término suene como mal visto o un peyorativo, pero cuando es acertado el caso y realmente se identifica una víctima y un victimario, son bastante eficientes en hacer eso, ¿no? El lado negativo de tal movimiento es que es muy arbitrario en elegir quién es la víctima, ¿no? Se puede, usualmente, por lo que se escucha, ¿no?, en las redes sociales y en todo lado, se suele dar mucho énfasis a los grupos minoritarios, ¿no? Es algo que me gustaría desarrollar en mis siguientes ponencias. Y ya con este preámbulo, una definición mía, ya no es del artículo Vox, es que la cultura de cancelación llega a ser un movimiento que identifica hechos sociales cuestionables, o controversiales para cancelarlos o censurarlos desde la esfera pública.